tal, queridos amigos y hermanos? Siempre es muy grato poder compartir con ustedes la palabra de Dios y en este nuevo día también que Dios nos da de vida a cada uno de nosotros. Hoy es 11 de marzo y vamos a continuar leyendo y meditando en las palabras de esta hermosa matinal titulada La fe por la cual vivo. ¿Sí? Hoy, 11 de marzo, lleva el título Un Salvador desde la eternidad. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en Efesios capítulo 1, los versículos 3 y el versículo 4, vamos a orar allí donde estamos, como siempre lo hacemos cada día. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, que tú nos otorgas a cada uno de nosotros. Acompaña, Señor, siempre nuestras familias con tu presencia. Que tu palabra, Señor, sea nuestras mentes, la dirección, el norte, Señor, a seguir, y que podamos, Señor, caminar siempre dirigidos por ti en todo momento, Señor, que el Espíritu Santo sea, Señor, quien nos guíe y nos vaya transformando, Señor, y nos ayude en esta lucha que vivimos día a día, Señor, batallando por la fe. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de ti, amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, allí ustedes que se encuentran, ¿sí? Mis amigos que siempre están acompañándome día tras día. El libro de Efesios, el capítulo 1, los versículos 3 y el versículo 4 nos dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Miren, ¿qué nos dice aquí este versículo? Estos dos versículos, ¿sí?, del libro de Efesios nos habla acerca de que nuestro Dios, ¿sí?, y Padre de nuestro también Señor Jesucristo, ¿sí?, Él nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual. Escuchemos bien eso, ¿verdad? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo, ¿sí? Entonces, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Apartados y sin manchas delante de nuestro Dios. Desde la caída del hombre, el Señor ha estado llevando a cabo sus designios en el plan de la redención, un plan por el cual procura restaurar en el hombre su perfección original. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, Dios recibe y perdona a cada alma arrepentida. Mire, nosotros cuando salimos de las manos de Dios, ¿verdad? Si nosotros vamos al libro de Génesis, nuestro Dios expresó la siguiente palabra, que cuando admiró su creación, Él dijo que era bueno en gran manera, ¿sí? Era bueno en gran manera todo lo que Él había realizado en la creación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el ser humano salió de las manos de nuestro Dios, cuando nosotros salimos de las manos de nuestro Dios, hemos salido como, bueno, en la creación, ¿verdad? Perfectos, ¿sí? No había mancha, no había error, no había ni un solo rasgo, ¿no?, defectuoso en el ser humano, ¿sí?, en ese momento. Pero desde que el ser humano cayó, ¿Dios qué hizo? Ha llevado a cabo un plan para restaurar, ¿sí?, al ser humano a como fue en ese entonces. Y pronto Dios desea cumplir aquello en cada uno de nosotros. Ahora, mientras el divino doliente pendía en la cruz, los ángeles lo rodeaban, y mientras lo contemplaban y oían su clamor, se preguntaban con intensa emoción, ¿no lo salvará el Señor Jehová? Entonces se pronunciaron las palabras, el Señor ha jurado, y no se arrepentirá. El Padre y el Hijo han jurado cumplir los términos del pacto eterno. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros conocemos, ¿no?, este pacto eterno también como el Evangelio eterno, ¿verdad?, que nos menciona el apóstol Pablo también en las cartas a Timoteo. Entonces, este pacto eterno o este evangelio eterno, ¿qué es? Es lo que nos dice
el libro de Juan capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, desde que el hombre cayó, ¿sí?, ya surgió el plan, ¿sí? Y siempre estuvo un plan establecido. Por sí la creación caía en el pecado, en la transgresión, ¿sí? Porque el pecado es la transgresión de la ley, ¿verdad? El romper o quebrantar los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, se había hecho una provisión antes, ¿sí? Y cuando el ser humano cayó en pecado, en el momento de la tentación, ¿sí?, en el jardín del Edén, ya estaba predispuesto el Salvador a venir a la tierra, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio, ¿sí? Él no fue dejado allí solo. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre él y su Padre desde antes de la fundación del mundo, ¿eh? Se habían estrechado la mano al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana, si ésta era vencida por la sofistería de Satanás. Entonces, ¿cómo podemos entender este punto? Cuando el pecado se levantó en Satanás, ¿sí?, cuando se levantó la rebelión emprendida por Satanás a causa de su pecado, de su orgullo, su codicia, ¿sí?, entonces ya, como se tenía el plan de crear, ¿sí?, diferentes mundos, ¿sí?, poder tener una creación más extensa allá de los ángeles, entonces nuestro Dios ya preveyeron, ¿sí?, que si alguno caía, entonces ya tendría que venir un Salvador. Entonces, cuando, ¿sí?, el ser humano cayó, el Padre y el Hijo convinieron en qué, en que el Hijo, ¿sí?, vendría. ¿A dónde? A la tierra, a nacer como un ser humano, ¿sí?, a vivir como un ser humano realmente, ¿sí?, a sentir lo que un ser humano siente, ¿sí?, y vencer. Entonces, ya estaba el Salvador dicho desde antes, ¿sí? La promesa del Cristo, del ungido, ¿sí?, ya estaba hecho. Esa promesa de que llegaría a ser el fiador de la raza humana. Cuanto más consideramos este tema, más profundo lo hallamos. Y aún hay profundidades que no podemos alcanzar al estudiar la gloria del Redentor. Y esto es cierto porque, miren, mientras más ahondamos, mientras más vemos, ¿no?, la magnitud, o sea, lo magnífico de este gran evangelio, ¿sí?, de esta gran noticia, porque ese es el evangelio, esta gran buena noticia, ¿sí?, entonces podemos encontrar dentro de este tema una profundidad tremenda, ¿sí?, que no sé, yo hasta ahora, miren, sigo conociendo, sigo entendiendo más y cada día me maravillo más al comprender cómo nuestro Señor nos redimió, cómo nos ha justificado, ¿sí?, y cómo hoy en día sigue trabajando por nosotros, ¿sí?, otorgándonos las bendiciones del cielo para todo aquel que lo pide, para todo aquel que lo requiere y vive en obediencia, ¿sí?, a Él, a sus estatutos, para poder vencer el mal, así santificándonos día tras día. O sea, es maravilloso todo esto al estudiarlo, ¿sí? La gloria del Redentor es increíble. Los ángeles mismos, nos dice, desean mirar dentro de este tema misterioso y maravilloso, la redención de la raza humana, ¿sí? A los ángeles, dice, les gusta contemplar esto, lo que está pasando, cómo está sucediendo, ¿no? ¿Cómo sucede todo esto, la redención de la raza humana? ¿Sí? Ellos se maravillan en este tema. ¿Sí? Ellos desean comprenderlo también, porque para ellos es algo maravilloso lo que Dios ha hecho por su creación que un día cayó. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos un Salvador que fue prometido desde la eternidad para morir por nosotros, para ser nuestro fiador, para ser nuestro garante, aquel que nos une con el cielo, ¿sí? Y hoy ministra por nosotros, hoy trabaja por nosotros. Así que, como Él no estuvo solo allí, tú tampoco estás solo, pues el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles están contigo. Y solamente basta que tú tengas fe en que ese Salvador te salvará y te cuidará, así como Él fue cuidado y salvado cuando vino a esta tierra y murió en la cruz.
Solo ten fe en esto, confía, porque ese Salvador no está muerto, está vivo, ¿sí? Y desea salvarte. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.